pero estos coronavirus que produjeron impacto en el ser humano, el primero importante fue el SARS, que tenía la característica de por ser respiratorio se diseminó rápido, pero que además tenía la característica de tener casi 30 a 40% de mortalidad, o sea, 1 de cada 3, 1 de cada 4 fallecían, y se extendió pues de Guangdong, fue hasta Hong Kong, y de Hong Kong comenzó a migrar a Canadá, Irlanda, a diversos sitios, pero el aislamiento de 14 días permitió parar esta epidemia de manera temprana. Aquí quiero recordar que hay varios coronavirus, hay los alfa coronavirus y hay los beta coronavirus, y dentro de estos el SARS fue el primero, el MERS, que es un coronavirus que hay en los países árabes, etc. Esta familia de coronavirus es una zoonosis, o sea, viene de los animales, y algunas veces algunos virus saltan de los animales al ser humano. Algunos virus no saltan, pero, por ejemplo, el HIV fue un virus que venía en los monos y que saltó porque la gente comía monos casi crudos, se mezclaba con la sangre de los monos, comía sesos de monos, etc. Y eso fue una manera de hacer. Entonces, el SARS, sabemos que el reservorio era un murciélago, pero no es que la gente está comiendo murciélagos, eso no es real. Los murciélagos pican digamos, animales de sangre caliente y después estos son los que contagian. En este caso el SARS tuvo, y estas son las, digamos, las definiciones, tuvo una mortalidad de 30 a 40%. La segunda apareció en los países árabes, especialmente Arabia Saudita, en 2012. A la fecha hay 2.500 casos y han muerto casi un tercio de ellos, 35%. El reservorio de nuevo los murciélagos y el vehículo son los camellos o dromedarios, especialmente la leche, que la usan mucho. Y finalmente el tercero, el coronavirus 19, que es el que nos involucra en este momento. Primero que estos son RNA virus de reservorio animal, o sea, esto no es de seres humanos, bien. Pero aquí quiero de una vez aclarar que las mascotas, los perros, los gatos, no tienen que ver con la epidemia actual. Estos se desarrollan igual que otros en temporadas frías, en temporadas de invierno. Entonces, nosotros debemos desde ahora reconocer que en diversas áreas del Perú tenemos épocas diferentes. Por ejemplo, Lima, Cusco, Puno, toda la sierra, las épocas duras son mayo, junio y julio. Pero en Piura y en Tumbes y en Jaén, en Chachapoyas, esa zona, las épocas frías son diferentes, y finalmente en Loreto y en la Amazonía son diferentes. Por tanto, hay que conocer bien eso. No hay un tratamiento efectivo. Actualmente se está estudiando la cloroquina, se está estudiando la lopinavir, ritonavir, lo que era, digamos, Caletra, y se está teniendo otro antiviral que todavía no está aprobado, que es muy activo en animales, pero no hay un tratamiento efectivo, y finalmente no hay vacunas todavía. Por aquí viene el nombre coronavirus, como ustedes ven, parece una corona, estos virus, y de ahí viene el nombre de ellos. Estos son los mercados chinos en Wuhan, donde se comercializaban muchos animales recién sacrificados, de tal manera que la gente comía casi crudo estos animales. Pero en general se sabe que este virus actual tiene casi todas las secuencias del SARS anterior. Basado en eso, sabemos que el reservorio han sido los murciélagos, como otras enfermedades virales, y finalmente que por eso es que ahora han cambiado de nombre y se llama el SARS número 2, o sea, este es el nuevo virus. Muy bien. La transmisión, una vez que sale de un humano, comienza a transmitirse a otro humano. Y la transmisión tiene que ver mucho, en los primeros casos comienza a transmitirse muy rápido. Aquí recordar que el tiempo de incubación hoy en día estimado es de 3 a 10 días, y cada vez que usted ve cifras, hay cifras que cambian todos los días. La mortalidad global en ese momento fue 2.2 y vamos a insistir más adelante sobre eso. La otra cosa que quisiera elevar es cuánto tiempo sobrevive un microbio dentro de superficies, y aquí podemos hablar pues, de los coronavirus y del SARS. No tenemos del coronavirus actual, más o menos vive entre 3 horas y 3 días máximo, pero por supuesto si usted usa un desinfectante desaparece rápidamente. Disculpe que les presente unos slides que ha hecho la OMS que me parece interesante. Dice, ¿puede el ajo prevenir la infección? En realidad
No hay ninguna evidencia sobre esto. Se sabe que los ajos sirven para manejar digamos, algunas infecciones, pero no se sabe nada de la cuestión viral. Lavarnos la nariz con soluciones salíneas tampoco se ha probado, es útil cuando uno sufre de rinitis alérgica, pero nada más. Las mascotas no transmiten en ese momento, no son parte de la epidemia actual. ¿Por qué nosotros recomendamos vacunación para neumonía? No es que protejan el coronavirus, debe quedar claro eso. Cuando uno tiene epidemias de infecciones respiratorias como la actual, igual que pasó con la influenza española, el 30% de los pacientes que fallecieron de neumonías eran neumonías del virus de influenza agravadas por un neumococo, por un estafilococo. De tal manera que por eso es que nosotros recomendamos vacunar para neumonía. No es porque se vacune contra, digamos, el coronavirus. Concepto bien importante. Además, aprovechamos en esta crisis para establecer esa cosa. No se requiere ninguna receta médica, no hay ninguna restricción. Recuerden que esta es una vacuna que no tiene virus atenuado, sino tiene la cáscara de los neumococos y por lo tanto es totalmente segura. Si nos mandan juguetes, cartas o ropa de la China, ¿no se contagia? La respuesta es no, no hay que crear Hay algunas medicinas para prevenir o tratar, hasta ahora no hay ninguna y todo lo demás son conocimientos populares que no están probados que sean útiles. ¿Los antibióticos pueden prevenir? La respuesta es no. No previenen adquirir, uno puede tratar una infección sobreagregada de un coronavirus, pero no previene la infección de coronavirus. ¿Afecta a los viejos más que a los pobres? En realidad afecta a ambos, pero la mortalidad es diferente como lo vamos a demostrar. Una de las cosas que se discutía era si una persona sin síntomas infectada podría ser diferente de los que tienen síntomas. Eso todavía no está claro, pero pareciera ser que también transmiten, aunque de una manera menor, pero sí transmiten los asintomáticos. Y esto, de nuevo, les confieso que puede ser una situación que cada semana o cada 2 semanas vamos a tener más información. Estos datos publicados recientemente en Lancet y en el New England nos hablan del CDC de la China. Ahí presentan 72.000 casos que ellos tenían registrados. Tenían casos confirmados, casos sospechosos, etc. Fíjense las edades. El grueso de personas estaba entre 30 y 80 años y los niños menores de 10 años solamente fue el 1%. O sea, de alguna manera los niños tenían poca afectación en comparación a los adultos. ¿Qué cosa es lo que pacientes tienen? Fiebre. O sea, muchos van a tener rinitis alérgica, tosen, etcétera, pero lo importante es que fiebre es una característica importante temprana. En la segunda comienzan a aparecer tos seca, tienen una cierta fatiga y mialgias. Y en los análisis de sangre, 3 cosas son importantes. Linfopenia. No se olviden, linfopenia es una característica importante. Tienen el tiempo de protrombina aumentado, tienen el láctico aumentada en el 40%. Sobre todo estas son cosas que es importante. Cuando uno hace rayos X, habitualmente uno ve lesiones bilaterales, pero cuando uno hace una tomografía hay vidrio esmerilado, cosa que no se encuentra en otras neumonías, se encuentra más en alveolitis fibrosante. Bueno, en este caso, el tórax es bien interesante, que esta es la característica más notable clínica y radiológicamente. Las imágenes de vidrio esmerilado siempre es bilateral. Esta es una neumonía que no es unilateral, sino bilateral. Una de las cosas que se reconoce, bueno, comienza con problemas nasales, viene la garganta seca, después tiene una inflamada la garganta, después roja y después aparece tos y malestar. Pero la rinorrea en los primeros 2 días no es común. Incluso hay unos clínicos que dicen que si uno tiene molestia, pero tiene secreción nasal temprano, eso no es coronavirus. Sin embargo, yo voy a poner esta condición como para ser observada y confirmada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el espectro clínico de esta publicación?
81% son leves. Por eso es que nosotros creemos que estas personas de ninguna manera deben ser hospitalizadas, deben ser manejados en sus casas, no en los hospitales. Vamos a llenar pacientes, estos se van a su casa. Las formas severas sí deben ser hospitalizados y las formas críticas que terminan en cuidados intensivos son como el 5%. La siguiente pregunta es, de esto, ¿cuál es la tasa de letalidad? Concepto importante es que el 2.3% es más alta en hombres que en mujeres. Pero cuando miramos por cifras, los mayores de 80 años tienen casi 15%. Los que están entre 70 y 80 años, 8%. Y los casos críticos, cuando están en cuidados intensivos, la mitad fallecen. Concepto de nuevo importante para la admisión de estos casos. Y aquí está la curva de mortalidad. Como ven, los niños menores de 10 años es 0. Y yo quiero insistir porque hay un congresista que dijo, no, que los niños se están muriendo en el Perú por eso. No es cierto. La mortalidad de los niños es por otras infecciones respiratorias. Y fíjense que hasta los 50 años la tasa de mortalidad era menor del 1%, etcétera, mientras que va creciendo a los 50, esto es a los 60, casi 4%, a los 70, 8%, y arriba de 80, 15%. Ahí es donde tenemos que apuntar a tratar de mejorar la mortalidad. ¿Cuán rápido se transmite? Bueno, se estima que el RO es entre 2.5 y 2.9, lo cual es una cifra un poco alta. Pero fíjese que en un crucero, donde habían 3.500 personas, el RO fue mucho más alta. No había buena higiene, había mucho contacto cercano entre ellos, y la tasa de mortalidad fue en general se estimaba 2.8 y 1.7, pero en este crucero la mortalidad fue menor a 1%, porque habían 700 casos positivos y fallecieron 6. Es decir, la cifra fue menor de 1%. Y de nuevo, aquí hay mucha discusión si los asintomáticos no transmitieron o no sí, y yo diría que vamos a asumir que sí transmiten, hasta ahora hay esa condición. ¿Qué vamos a hacer? No hay vacunas. Entonces la mejor manera de prevenir es evitar la exposición. Medidas comunes para prevención de virus respiratorios, evitar contactos cercanos con personas enfermas. Uno tiene que tener máscaras, para eso sí son las mascarillas. Evitar tocarse los ojos, la boca. Quedar en la casa si tienen gripe. Cubrirse cuando uno tose y estornuda y después ese pañuelo tirarlo como un Kleenex, etcétera. Limpiar y desinfectar todas las superficies tocadas con frecuencia, o sea, es bien importante tener eso. Nosotros, los médicos, nos podemos lavar con agua y jabón y muchos de nosotros caminamos en el bolsillo con sustancias, con geles de alcohol, de tal manera que nos permite examinar a otro paciente, nos permite utilizar nuestras manos, pero de nuevo, use mascarilla. Ni el CDC ni la OMS recomienda como uso rutinario. Se debe usar en personas con síntomas y la respuesta es sí. Y por supuesto todos los trabajadores de salud que tengan con un ambiente cerrado, que tengan contacto, deben usar, y eso es correcto. Lavarse las manos con agua y jabón, importante, y por eso los hospitales deben tener esta situación. Ojalá que de los recursos que ha dispuesto el gobierno sea para mejorar la higiene, los baños y las facilidades de los hospitales, de los colegios, etcétera. Cualquier jabón, no hay un jabón especial, cualquier jabón es adecuado y el tiempo es importante, ¿no? En el caso de las superficies uno puede usar, digamos, sabemos que el virus puede pasar varias horas en un ambiente importante, pero una vez que uno usa desinfectante rápidamente desaparece. Entonces, desinfectantes comunes en los baños, desinfectantes comunes en cosas de metal, las mesas de metal, es suficiente. Ahora, quiero mencionar estas preguntas porque las queremos responder más adelante sobre cómo mitigar la pandemia. Si uno no tiene intervención, esto pasa. Si uno tiene una intervención tardía, esto pasa, ¿no? O sea, por eso es que lamentablemente uno tiene que tomar decisiones temprano. Debe recordarse que cuando, esta es una foto electrónica, pero cuando uno tose uno no se da cuenta, pero esto es lo que uno elimina. Y se estima que 2 metros es el máximo de llegada de contagio para influenza y se ha usado lo mismo para SARS. Por lo tanto, debajo de 2 metros uno está en contacto, arriba de 2 metros no hay opción.
y por eso recomendamos, por ejemplo, en los colegios que ojalá que hayan hasta 2 metros de separación, y finalmente que en los hospitales también hacer lo mismo. Esto es lo que les había mencionado sobre enfermedad aguda. Cerrar colegios también va a ser un tema de discusión después, porque la cuestión social va a ser importante para poder mirar esta condición de separación, lo que se llama distanciamiento social. Bueno, esto es, digamos, una introducción. Ahora le dejo a Carlos Alberto para que nos ilustre. Entonces, ¿qué debemos tener presente en nuestro establecimiento? El control del reservorio. ¿Qué es el reservorio? Es el ambiente hospitalario, es el ambiente donde vamos a circular, es el ambiente donde va a estar nuestro paciente. Por lo tanto, la limpieza acompañada de la desinfección me van a llevar a controlar ese reservorio. ¿Controlar de qué? De que no existan microorganismos en cantidades que puedan generar algún problema o afectación a nuestra salud. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos, en el caso de la limpieza y desinfección, a nuestra realidad y vamos a encontrar que no se aplican protocolos de limpieza estandarizados. Eso es uno de los aspectos que debemos tener presente. Hacemos la limpieza o cuando uno visita el establecimiento de salud, vemos al personal que está limpiando una zona X y luego lo encontramos por otra zona con el mismo trapeador, con las mismas franelas, los mismos guantes. Entonces, no hay un protocolo que estandarice, a pesar de que hay una guía cómo se debe hacer, internamente no está protocolizado cómo es la limpieza, ¿no? Le dice, ¿y usted dónde limpia? A mí me toca emergencia, me toca la UCI, me toca, dice, ¿no? No dice, estoy programado para tal sitio o tengo esa exclusividad para tal lugar. Entonces, eso es importante. La externalización del servicio de limpieza, ese es otro de los problemas que nos enfrentamos. Tenemos en muchos establecimientos personal externo de limpieza, llámese los service, ¿no? Que se contrata, pero muchas veces no se le da la preparación o no se exige dentro de los términos de referencia para la contratación de que este personal debe estar preparado, que este personal conozca y tenga todo el expertise para la limpieza de un establecimiento de salud, porque no es igual limpiar nuestra casa o una fábrica que limpiar un establecimiento de salud. Por lo tanto, a eso nos enfrentamos. La contaminación ambiental está asociada, hablamos del ambiente hospitalario, del establecimiento, está asociada a las IAS, a las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Y lo que generalmente vemos es que la evaluación es visual. Voy y miro, no veo ningún papel, asumo que ya está limpio, ¿no? Hay una limpieza y simplemente porque observo que no hay ningún papel. Eso no me garantiza, ¿no? Deberíamos implementar algún mecanismo de control para verificar la limpieza, que básicamente es presencia de materia orgánica, ¿no? Entonces, como vemos allí, es importante la limpieza porque si yo limpio, los microorganismos pues no van a sobrevivir mucho tiempo y hay diferentes zonas y también está establecido dónde limpiar y qué limpiar, ¿no? Las zonas, las barandas, los veladores, la superficie de alto contacto, básicamente, que tiene el personal, el piso, las camillas. Dentro de la guía que tenemos, se establece que la unidad del paciente está a cargo de esa limpieza del personal técnico de enfermería, ¿no? Porque el personal de limpieza, al no contar con la preparación, corre el riesgo de que esos trapeadores o esas franelas que pueda traer de otro lugar contaminado, las pase pues sobre las camillas y pueda generar una contaminación, ¿no? La limpieza es básicamente una actividad rutinaria, hay una limpieza rutinaria que se puede realizar, ¿no? Que es diaria y no en respuesta a un brote, ¿no? Hay que diferenciar. Cuando hay un brote, ahí sí se extrema las medidas de limpieza y desinfección. La limpieza rutinaria es la que se debe hacer y hay zonas donde sí debe haber pues una limpieza diferenciada. Como vemos, las manos que tocamos, donde puede estar el agente infeccioso, puede diseminarse si no cumplimos con las normas, ¿no?
por los veladores, la silla, la mesa, la misma máquina que utiliza el personal. Si no se lava las manos, va a dejar los microorganismos allí y vamos a tener que se van a contagiar o se van a diseminar los microorganismos. ¿Qué debemos elegir? Detergentes, básicamente, que cumplan con tener su registro sanitario, en el caso de detergentes hospitalarios, y si es un desinfectante, posteriormente se utiliza contar con la autorización sanitaria del Ministerio de Salud, ¿no? En ambos casos, en el caso de algunos productos los registra DIGEMIT y en algunos casos lo que es superficie inerte, llámese piso, paredes, los desinfectantes los autoriza la DIGESA. ¿Qué elegir? Esto es importante. No es lo mismo utilizar un producto para limpiar los consultorios externos, limpiar la emergencia, los pabellones o las salas de operaciones, la sala de partos, no es igual. Los productos que se deben usar deben estar diferenciados. Muchas veces se utiliza, pues, o se cree que utilizando productos de alta gama, ¿no?, de mayor costo, estoy asegurando la correcta limpieza y desinfección. Eso no es cierto, porque si yo no hago una limpieza previa y no retiro el material orgánico, por más producto caro que pueda utilizar y hay presencia de materia orgánica, estos se inactivan generalmente. Por lo tanto, debo diferenciar zonas de mayor riesgo, debería utilizar un producto, ¿no?, que garantice, pues, que va a ser efectivo en esa zona. Entonces, en el mercado y en la misma guía da algunas alternativas para poder hacer la adquisición. La desinfección de las superficies, los pisos, se contaminan porque las personas caminamos con los zapatos, llevamos las silla de ruedas, entonces allí van los microorganismos. Por eso es que en los estudios se ha evidenciado que limpiando simplemente con agua y jabón los pisos, se disminuye hasta el 80% de los microorganismos, solamente limpiando con agua y jabón. Cuando ya se aplica un desinfectante, se reduce a un 99% la presencia de microorganismos, ¿no? Sin embargo, a las pocas horas, hablamos de algunas horas, producto del tránsito de las personas, se vuelve a contaminar. Por lo tanto, la limpieza debe ser frecuente, ¿no? ¿Qué pasa con los baldes de agua que se utiliza en la desinfección de superficies? Se contaminan también. El agua, así tenga detergente, si es que no se ha cambiado y utilizo el mismo balde, ¿no?, para llevar por todos los servicios y el mismo trapo lo sumerjo allí, entonces al final tengo un caldo de cultivo. Por lo tanto, se diseminan los microorganismos por todo el establecimiento de salud. Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que cumplir. Los estudios ya nos evidencian de que si yo utilizo un trapo en una zona y lo enjuago, estoy contaminando porque todos los microorganismos van a quedar en el agua. Y el medio acuoso, el agua, es un medio donde se desarrollan los microorganismos. Y más aún, si tienen algún componente químico que de repente requieren, van a estar felices allí las bacterias o cualquier otro microorganismo que pueda proliferar. Entonces, hay que cambiar, hay que cumplir lo que dice la norma. 2 baldes de agua, uno para sucio, para material sucio y el otro para enjuague, ¿no? Eso está establecido en la guía. Y para el coronavirus, ¿qué vamos a usar? Ojo, ya les dije, esta guía es del año 2011. No estamos inventando ninguna recomendación. Simplemente incidir en ello. Para el caso de coronavirus, los estudios que ya se ha hecho nos hablan de que la desinfección, previa limpieza, con etanol, peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, ¿no?, o hipoclorito de sodio, son eficaces contra los coronavirus. Si estos se aplican en concentraciones adecuadas, reducen el número de 1 millón a solo 100 partículas patógenas. A ver, cada producto químico que se adquiere tiene un rotulado, tiene una etiqueta. En esa etiqueta establece el fabricante la dosis que se utiliza de su producto. Algunos se utilizan de manera pura, algunos se hacen diluciones. Si yo no respeto las diluciones, si me dicen que debo diluir 10 mililitros o 20 mililitros para 1 litro de agua, algunos no cumplen y dicen, no, mejor le echo 2, 3 litros para que me alcance más. Entonces, esa dilución errada que estoy haciendo puede traer consecuencias de que no voy a desinfectar nada.
Entonces, hay que seguir las recomendaciones que indica el fabricante del producto y además el tiempo de espera. Cuando coloco un producto desinfectante, tiene un tiempo de acción que puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo del producto y su concentración. Eso hay que respetarlo también. A ver, algunos agentes que desinfectan, desinfectantes que reducen efectivamente la infectividad del coronavirus. En 1 minuto, 62% a 71% de etanol, es decir, alcohol en esa proporción de 62 a 71%, en 1 minuto reduce la efectividad de ese virus. Peróxido de hidrógeno al 0.5% también. Y el hipoclorito de sodio, más conocido como lejía, ¿no? Al 0.1%, según los estudios que ha hecho Günter Kampf, ¿no? De la University Medicine Greifswald, del Instituto de Higiene de Medicina en Alemania, nos dice que al 0.1% hipoclorito, es decir, lejía, es suficiente para eliminar o controlar este coronavirus. Es decir, no estamos exigiendo pues que compren productos de alta generación, de alta gama, ¿no? De última generación, no, solamente un producto a una concentración determinada y respetando un tiempo de acción determinado. Otros productos que hay en el mercado que también se ha hecho estudios, ¿no? El cloruro de benzalconio, que es un amonio cuaternario, ¿no? El digluconato de clorexidina, ¿no? Al 0.0%, son efectivos, pero en menos eficientes que los antes mencionados, menos que la lejía, menos que el etanol, ¿no? Son menos efectivos. Contacto de los contactos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos el equipo de investigación del área del CDC, ha hecho esta evaluación de los casos que ustedes pueden ver hasta el día 11, que teníamos 17 casos. Cada caso que encontramos ahí, el caso índice comenzó en Lima, que son esas bolitas rojas. Entonces, la investigación de cada cadena, de cada contacto, cómo han estado funcionando ellos y con quién se contactaron. Va un equipo de respuesta a la casa, se hace la revisión, la evaluación clínica de cada persona y se comienza a preguntar con quién ha estado los últimos 7 días, con la finalidad de hacer identificar a cada persona que está relacionada. Ustedes ven ahí justamente en ese proceso el punto rojo que es el confirmado y alrededor lo que son negativos de los casos que se van dando. Tanto el caso cero que hemos tenido hasta los casos actuales, tenemos casi 7 cadenas de transmisión que están siendo seguidas de forma permanente por 14 días. Y estamos haciendo los mejores esfuerzos también de poder atender de forma rápida las llamadas que están haciendo al 113, que se ha desbordado por el incremento excesivo que hemos tenido en los últimos días. Es importante que en este proceso de mitigación tenemos que hacer cosas importantes como son la vigilancia epidemiológica, que implica tener equipos de alerta respuesta conformados y tener equipos de respuesta médica conformados. Sean 2 equipos que tienen que acudir a las casas a establecer y verificar los casos que puedan darse. También tenemos que la detección temprana, que es importante en el sentido de identificar casos de forma rápida para evitar que estos sigan transmitiendo a otras personas. Hacer el aislamiento y manejo de casos, aislamiento domiciliario 14 días, de manera que realmente este distanciamiento social sea efectivo, sin que las personas salgan de las casas. Es importante acá a comunicar a las personas, sobre todo a la ciudadanía, en el sentido de la responsabilidad social. Si les decimos que no salgan, ellos no deben salir. Es mucho acá, tiene que ver con la responsabilidad de los ciudadanos de no contagiar a otras personas. Tenemos la fase importante ahorita es la prevención de la propagación, es decir, debemos evitar con estas medidas, tratar de que estas se sigan incrementando más casos y que aparezcan nuevos grupos diferenciados. Y la otra cosa importante es comunicar el riesgo de la enfermedad. No todos los que tienen se van a morir, no todos los que tienen van a quedar con secuela. Entonces, esta información debe ser permanentemente trabajada y notificada en las regiones y hospitales con la finalidad de que se genere información que sea fácil de entender y sobre todo que sepa por qué estas son las medidas que estamos tomando hasta la fecha. Es importante también trabajar con la definición de caso. Hemos trabajado ya con una evaluación que ha hecho el equipo de investigación y de vigilancia de todos los casos que se han tenido y cómo estas han ido apareciendo en nuestro contexto. Si evaluamos confirmados y descartados,
observamos, por ejemplo, lo que está en la fila roja de abajo, que la fiebre no es un signo importante patognomónico para el cuadro que nos mencionaban. Prácticamente es significativo que la fiebre no tiene una relación con este cuadro, a diferencia de, por ejemplo, congestión nasal, que sí tiene una frecuencia mucho más alta y que sí es un signo que se debe considerar. Bajo esta perspectiva, esta definición de caso que teníamos es la definición inicial de caso dada por la OPS, y esta era una definición difícil de evaluar y operativizar, y sobre todo que no era específica para los síntomas. Es decir, lo que se hizo prácticamente era ser más sensible, captar a todos los que se pudiera como un gran paraguas, de manera que estos casos puedan ser detectados rápidamente. En este momento creo que estamos en otro proceso, estamos ahorita en una segunda generación de casos en el país, con los casos que han pasado recientemente, estos 17. Tenemos ya que evaluar la definición de caso y hemos hecho una propuesta nueva a través del CDC donde estaríamos evaluando la definición con una sensibilidad de 58% y una especificidad de 51.6%, lo cual mejora mucho la captación de estos casos que estamos observando. Tendríamos prácticamente que, ante esta nueva alerta, que sea la alerta 11, que las debemos sacar el día de hoy, sería historial de viaje de residencia en área de territorio con transmisión local, 14 días previos al inicio de síntomas o contacto con caso confirmado, y al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y congestión nasal, ¿no? Es decir, ya no está fiebre y es necesario tener 2 síntomas más el antecedente epidemiológico para tener un paciente sospechoso de COVID-19 en el país. Esta nueva definición se basa en la información que han ido brindando en las fichas epidemiológicas y en la toma de muestras y resultados del INES. Bajo esta perspectiva tenemos en el cuadro amarillo lo que es un caso sospechoso, que es importante mencionar que también se agrega a esta definición los pacientes con infección respiratoria aguda grave inusitada. Son aquellos personal de salud que de pronto tienen un cuadro típico de neumonía y que se hospitalizan, o personas que tienen cuadro típico de neumonía. Esos cuadros también se van a vigilar y se toman hisopado nasofaríngeo de forma inmediata por poder causar o que sea causado por un COVID-19. Los casos probables y confirmados no han cambiado hasta la fecha, es igual, siguen las mismas definiciones actualizadas. Es importante que en esta lógica que estamos trabajando, los equipos de respuesta tienen que detectar casos, llámese por el sistema de vigilancia, por los rumores que se van dando en las fuentes de televisión, radio, o Twitter, o Facebook. Importante verificar estas fuentes, ver en los servicios de salud si han identificado casos, en la vigilancia complementarias como alimentaria, veterinaria, laboratorio. También hay información de ese tipo y nos pueden retroalimentar si han encontrado un caso. Tenemos que detectar tempranamente los casos para hacer el cerco epidemiológico. Una vez que detectamos, tenemos que hacer la investigación, evaluación, para poder determinar los casos si realmente es un COVID o no es un COVID. Una vez que detectamos la evaluación, tenemos una respuesta que sea concisa y rápida, por lo cual estamos trabajando ya con DGOS, INS, para que en las redes de salud se formen equipos ya de alerta respuesta, de atención a pacientes nuevos que están con COVID, y un equipo de atención médica en las regiones con la finalidad de hacer seguimiento clínico a esos pacientes que se encuentran hospitalizados tanto en algunos países y también en nuestra frontera que pueden aparecer. Asimismo, la respuesta que tenemos que ver con la comunicación de riesgo. Importante comunicar los casos que tenemos, como los medios públicos general. Tenemos también que ver las autoridades tomar la decisión y la OMS que notificamos los casos de forma regular. Esta información es importante, este mecanismo, lo que estamos haciendo en la fase de mitigación, y realmente hacemos esto, vamos a lograr identificar los contactos que se están haciendo. Por eso yo recalco que es importante que en las regiones tengan equipos de alerta respuesta, de identificación de casos, seguimiento de contactos, y un equipo alterno para hacer el equipo de seguimiento médico, identificando personas de riesgo que son mayores de 60 años, que tengan problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, que tengan problemas neoplásicos, son las personas candidatas a poder fallecer por el COVID-19. Como ustedes saben, hemos venido trabajando ya también intensamente con diferentes instituciones
tanto lo que es en hospitales, centros para poder tener centro de aislamiento, que es importante, ustedes también cada región la puedan tener. Hemos trabajado en el aeropuerto, estamos trabajando el tema ahora, lo que es la cuarentena de estos países que se han notificado el día de ayer, cómo se está haciendo, informando a las personas que vengan, que tienen que hacer la cuarentena de forma obligatoria, con una responsabilidad social de que el ciudadano o extranjero que venga cumple esos 14 días realmente en cuarentena. Y esto permitiría al país que no tengamos más casos o los casos sean tan lentos que esta fase de mitigación realmente nos permita tener la capacidad de respuesta suficiente para evitar muertes, que estamos tratando y trabajando intensamente en este proceso. Nosotros venimos mapeando de esta forma a cada caso, por ejemplo, los casos confirmados y sus contactos. Tenemos un caso índice que fue el varón de 25 años y hemos evaluado a los contactos sociales, a los contactos de vuelo, al personal de salud que lo atendió en la clínica, al contacto en la vivienda, y cada uno de ellos también va sacando cadenas, ¿no? Como el caso del niño que fue afectado en un colegio, en el colegio también estuvo afectado y hemos evaluado cada colegio. Entonces, esta metodología de seguimiento permanente va a permitir que realmente identifiquemos estos nuevos contactos que pueden aparecer, sobre todo aquellos que no han salido fuera del país y que serían la tercera generación que están apareciendo de casos en estos momentos. Igual, en el caso 2, que es un confirmado también, contacto índice, una mujer de 75 años, tiene 6 contactos, a su vez los hemos ido evaluando y cada contacto se evalúa de forma a través de una cadena de racimo que hemos visto en las láminas anteriores para poder mapearlos y llamarlos telefónicamente y ver cómo se encuentran. De esta manera tenemos prácticamente, como lo comenté, 7 cadenas de transmisión y casi más de 250 personas que se siguen de forma diaria. Por lo cual es importante que en este momento ya tengamos que transferir también y trabajar conjuntamente con las regiones para el tema de seguimiento, identificación, verificación de los pacientes y sobre todo tener en consideración pacientes que tienen factores de riesgo que pueden ser los que puedan tener una letalidad más alta, como lo que ocurrió en Italia en estos momentos. Entonces, ¿cómo más o menos estamos siguiendo la hoja de ruta, la atención de los pacientes con síntomas de coronavirus? Por ejemplo, cuando un paciente en los aeropuertos, le mencionaba antes de iniciar la presentación de que el CDC está trabajando en coordinación con Sanidad Internacional. Entonces, si un paciente llega al aeropuerto, la Sanidad Internacional capta al paciente y hace toda la investigación y así como la evaluación, y en muchos de los casos también se ha hecho la toma de muestra, y si requiere hospitalización o un tratamiento un poquito más complejo, el SAMU se encarga del traslado. Tenemos también los establecimientos de salud no focalizados. Ellos, si encontrasen o tuvieran o acudiera un paciente a ellos, es lo que entregan la mascarilla simple, educan al paciente en lo que es etiqueta respiratoria y después es derivado a un hospital focalizado. Y ya en cuanto a los establecimientos focalizados, estos han preparado un triaje diferenciado, entregan la mascarilla, se hace la toma de muestra y si es necesario una atención un poquito más compleja, se hospitaliza y si no, es un tratamiento ambulatorio en la que se le sigue a su domicilio. Entonces, acciones que hemos venido implementando nosotros como CDC, se ha hecho la conformación del equipo Alerta Respuesta, quienes estamos trabajando 24 horas, los 7 días a la semana, en función de que este equipo identifique rápidamente y a la vez se pueda diagnosticar si ingresara un caso de coronavirus para poder interrumpir la transmisión de persona a persona. Y también evitar que se haga un evento de transmisión grande y previniendo más propagación internacional. A la vez, nosotros también estamos brindando la capacitación a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, a todas las IPRES, para que ellas puedan también identificar y manejar a los pacientes que puedan recibir en cuestión, por ejemplo, de aislamiento hospitalario o domiciliario. Hasta la fecha ya han sido capacitadas 3 DIRIs que tienen bajo su jurisdicción clínicas y hospitales para poder capacitarlos en todo lo que es el manejo de coronavirus.
los hospitales que nosotros tenemos ya como punto de apoyo para el trabajo de coronavirus, han hecho un trabajo, una definición de triaje diferenciado para los pacientes sintomáticos y con el objetivo de establecer una relación adecuada entre paciente y personal de salud. Estos hospitales, como por ejemplo el Hipólito Unanue, el 2 de Mayo, el Cayetano Heredia y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, son los que están pendientes para esta intervención. Además, se está haciendo la difusión a la población sobre medidas preventivas y manejo de infodemia malintencionada. En muchas ocasiones hemos tenido, como comentábamos al inicio, lugares en las que ya se ha presentado una información de confirmación de casos. Entonces, lo que queremos es recordarles a toda la población y también al personal de salud que el único medio para conocer, para tener información real y hasta confiable es el Ministerio de Salud y nosotros como el CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, quienes estamos brindando la información. Entonces, como población, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuáles son las medidas de prevención y control que vamos a hacer frente a esta nueva enfermedad? Lo que tenemos que hacer es reconocer tempranamente los signos y síntomas que ya se les ha presentado, que no hay mucha diferencia entre otros virus que tenemos en el país. También debemos conocer, como decía al inicio, los países con transmisión activa del coronavirus. Recomendamos también el uso de mascarillas durante la atención domiciliaria y el entorno de pacientes. Recordemos que cuando el grupo, el personal el equipo va a hacer la investigación del caso, lo que esperamos es que también las personas a las cuales estamos atendiendo utilicen esas mascarillas para poder también atender y tener contacto con otras personas también de su entorno familiar. Se recomienda también a las personas que reciben turistas procedentes de zonas afectadas por coronavirus y presentan síntomas respiratorios, mantener las medidas higiénicas habituales, la etiqueta respiratoria y sobre todo incluyendo el lavado de manos. Comentábamos que es importante saber también que virus se mantiene vivo por cierto tiempo en el medio ambiente, entonces para ello es necesario que manejemos muy bien y practiquemos lo que es el lavado de manos. Y si tiene alguna duda o consulta, lo que le invitamos a toda la población es comunicarse al 113 para que en función con nosotros, con el Centro Nacional de Epidemiología, podamos atender sus dudas. Esta es un informe que está pasando, que está difundiendo sobre los síntomas y las recomendaciones del MINSA, que está al acceso a todas las personas.